Supongo yo, a través de Zoom, estamos en ese intento de conexión justamente con el director de Grupo Radar, Alain Misraji, porque se han hecho preguntas bien concretas, bien específicas, que tienen que ver con los porcentajes de confianza, de desconfianza, por un lado, de medidas que va tomando el gobierno, de miedo o inconsciencia en cuanto a si creemos que nos vamos a contagiar o no. Cómo estamos acatando las normas o las recomendaciones, siempre partiendo de la base que acá se habla mucho de la responsabilidad en el uso de la libertad versus cuarentena obligatoria, que es lo que no se hizo, por lo menos hasta ahora. Habrá que ver cómo esto evoluciona y si eventualmente las autoridades tendrán que dar alguna marcha atrás o no. Pero muestran un escenario que es por demás interesante. Por ejemplo, si a vos te hubieran preguntado si sos una persona que está preocupada o muy preocupada o nada preocupada por contagiarte del COVID-19, ¿qué responderías? Yo diría preocupada. Bien, ¿vos qué dirías? Yo diría muy preocupado porque estoy ahí en la franja de la edad. Ale, ¿qué dirías? Preocupado, ni muy preocupado ni nada preocupado, preocupado. Muy preocupado. Bien. El porcentaje de personas muy preocupadas por contagiarse del COVID es el más bajo de las últimas 3 semanas. Por oposición, eso arrojado por la encuesta, ¿no? Por oposición, el porcentaje de quienes no están nada preocupados es el más alto. Increíble, ¿no? También se reduce significativamente, plantea Radar, el porcentaje de la población que está enterándose todo el tiempo de las últimas noticias acerca del avance, de la pandemia, de las novedades científicas. De 39% en la semana 1 al 21% en la semana 3. Así significativamente se redujo esa avidez de las personas por informarse. Claro, muchos ya estamos como saturados a veces de tanta información, ¿no? O tal vez porque el COVID pasó a integrar la nueva normalidad. ¿No? Hasta qué punto lo que en principio era inconcebible, era lo excepcional, era lo de ciencia ficción, lo hemos pasado a incorporar con mayor o menor agrado, con mayor o menor resistencia, pero viste cuando las cosas ya no están en tu control y no hay que preocuparse más, sino ocuparse, tal vez pase por ahí. Lo que pasa es que sobre esto último que decís vos me parece que está vinculado más que nada a la capacidad de adaptabilidad que tiene el género humano, es decir, de sobrevivencia, y saber que ante determinados hechos más o menos incambiados, quiero decir, este es un hecho global que le ataca a todos, más allá que estamos con la firme esperanza que cuanto antes se termine, bueno, la gente se empieza a adaptar, aún en circunstancias adversas. En realidad eso no habla mal de los seres humanos. No, al contrario. Más bien que habla bien. El asunto es, yo recuerdo, ¿tengo un minuto o ya tenemos la conexión? Tenemos la conexión. Volvemos después al panel, si te parece, así le damos la bienvenida al director de Radar. Misraji, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, estábamos haciendo un intento, pero obviamente nos quedamos siempre cortos porque los especialistas son ustedes, de tratar de bajar a tierra o de codificar lo que dan estos números, estos porcentajes, hacer un análisis cualitativo que de alguna manera remiten a cómo estábamos los uruguayos incorporando conductas, pensamientos y razonamientos en esta nueva normalidad, ¿no? ¿Podría hacernos una primera reflexión general? Bueno, esto es un trabajo que empezamos a hacer hace 2 semanas. Esta es la tercera medición. Y en realidad surgió de un estudio que se está haciendo en Suecia, que está haciendo una empresa colega en Suecia. Y la hipótesis que ellos tienen, y a partir de la cual nosotros empezamos a trabajar, es que, bueno, ellos relevan, y es lo que estamos haciendo también, en forma sistemática, en forma periódica, la prevalencia de los 9 síntomas que se han detectado hasta ahora como posibles síntomas de coronavirus. Y los 3 principales, pero también todos los demás. Y la hipótesis es que si en algún momento alguno de esos síntomas se dispara, es una señal de que probablemente en las próximas 2 semanas va a crecer también la cantidad de casos diagnosticados de coronavirus. Entonces es una forma de anticiparse a lo que pueda suceder en las próximas semanas. Y a partir de eso, que fue la base de
cuestionario, de esta encuesta, le agregamos preguntas de otros cuestionarios que veníamos viendo en otros países, que se estaban aplicando en otros países. Dijimos, no vamos a inventar la rueda si ya está inventada en otros lados, y le agregamos preguntas de un cuestionario de una empresa japonesa, de una empresa polaca, y le agregamos algunas preguntas de opinión pública referidas estrictamente a Uruguay. Entonces, lo interesante de este estudio no es ver fotografías puntuales de qué es lo que pasó en una semana en particular, sino ver la película, o sea, Claro. ver qué es lo que evoluciona, qué es lo que cambia de una semana a otra, y tratar de relacionar los datos numéricos con los hechos, con lo que vemos, con lo que sentimos en la calle, conversando con la gente. Entonces, hay algunas cosas, hay algunos cambios que se están produciendo de una semana a otra que son interesantes y que, bueno, la explicación a veces no la tenemos y sería bueno justamente abrir el debate sobre eso. Por ejemplo, tú mencionabas hace un rato que bajó la cantidad a lo largo, muy rápidamente, en 2 semanas bajó la frecuencia con la cual la gente dice que se informa, que se entera de las últimas noticias acerca del avance y los efectos del coronavirus en Uruguay. Entonces, hace 2 semanas, el 39% decía que se enteraba todo el tiempo, una semana después era el 26% y una semana después era el 21%. Entonces, explicación de eso, y yo aventuraría, pero muy atrevido de mi parte, ¿será que hay una saturación ya? ¿Será que hay una saturación de información? ¿Será que ya el coronavirus pasó a formar parte de la cotidianeidad al punto tal que, y bueno, ya no es más noticia y vamos a vivir con esto? En fin, hay muchas interpretaciones posibles. De la misma También forma... cabría pensar en los extremos, del modo miedo en que empezamos a manejarnos al principio, al modo negacionista, ¿no? Le cabrían muchas lecturas. Ahora, ¿cómo se vincula o se asocia la interpretación a esa pregunta, la respuesta obtenida, con lo que después vemos en la calle? Porque que lo entendamos como que hay que vivir con él, que estemos un poco saturados de la información, también tiene su correlato en mucha gente que se está manejando irresponsablemente también, ¿no? Bueno, es curioso porque cuando preguntamos por las medidas preventivas, Sí. el acatamiento, el nivel de acatamiento es muy alto y ha sido muy alto a lo largo de las 3 semanas. Y voy a dejar una de ellas para el final porque es la excepción, es el caso particular. Por ejemplo, no me reúno con amigos ni conocidos en casas ni en lugares públicos. Sí. El 87% contestaba que sí, hace 2 semanas, y ahora es el 84%. Está dentro del margen de error. O sea, es muy alto el nivel de acatamiento. Después, me lavo las manos con mayor frecuencia que de costumbre, más del 80%. Trato de no salir de mi casa, 80%. El No trato de no saludo salir con de mi besos ni casa, abrazos. 80%. 80% dice trato de no salir de mi casa. Aclaro, es muy importante, esto es Montevideo. Sí. La investigación está limitada a Montevideo, fue a propósito. No Pero saludo con convengamos que besos si el 80% tratara, porque está el trato con expresión de deseo y está el trato, no veríamos la ciudad reactivada como la vemos. Bueno, sí, esto es lo que la gente dice que hace o lo que la gente La expresión de deseo, cree quisiera que hacer, hace. o cree que hace, me encanta, porque muchas veces creemos que hacemos algo, es tal cual, sí. Sí, y te contestan de buena fe, no es que te están No, mintiendo a clarísimo. propósito. Pero quería mencionar un caso particular, que es lo del tapabocas, lo del uso del Sí. tapabocas. Hace 2 semanas, el 18% decía, cuando estoy en lugares públicos uso tapabocas. 18%. Una semana después era el 41%. Y una semana más después era el 59%. Bien, O sea, pero ahí eso también vino cuando en todos los acompañado demás de las directivas de las autoridades, de la propia OMS, ¿no? sí, pero ¿ves? En todos los demás hábitos no han habido cambios significativos en 2 semanas, pero en este sí, en este y muy fuerte, se triplicó la cantidad de gente que dice que usa tapabocas en lugares públicos, en 2 semanas. Mm. Entonces hay un cambio. Ahora, es Después, extraño,
Digo, por eso nos cuesta tanto analizarlo y está bárbaro tenerlo usted allí. Porque si el porcentaje de personas que no están nada preocupadas baja, de contagiarse, ¿no? No condice con el acatamiento tan alto del tapabocas. Hoy, escudo básico, entre otros, contra el virus, ¿no? Entonces, no debería, o al contrario, porque creen que lo están usando, entonces ya no están preocupados. Bueno, lo de la preocupación es una cosa extraña, ¿no? A Porque, ver. por un lado, hay un porcentaje muy alto de gente que dice estar convencida de que la situación va a empeorar en el próximo mes, ¿no? Eso es un dato relevante de la encuesta, que está al final del cuestionario, al final del informe. Hay un 29% de los montevideanos, y es el porcentaje más alto en 2 semanas, que dice la situación va a empeorar mucho. Y otro 40% que dice la situación va a empeorar un poco. Si sumamos los dos, hay casi un 70%, casi 7 de cada 10 personas en Montevideo que cree que la situación va a empeorar en el próximo mes. Bien, pero ¿es Y un sin miedo embargo, genérico? ¿Es un médico genérico o remite a lo sanitario? ¿Incluye la crisis económica? ¿A qué miedo está ahí plasmado del futuro? bueno, la pregunta es cuando pensás en el coronavirus en Uruguay en el próximo mes. Entonces, Está todo si de la bien mano. puede prestarse a confusión, me parece muy difícil complejizar. Cuanto más complejizás la pregunta creyendo que vas a obtener información más precisa, en realidad lo que haces es confundir más a la gente. Entonces, siempre oscilamos entre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Complejizamos la pregunta de tal forma que nosotros creemos que es mucho más claro? ¿O la simplificamos y corremos el riesgo de que hayan respuestas que no sean exactamente las que nosotros queremos? Entonces, posiblemente haya gente acá que está contestando por la parte económica, pero creemos que, tal como está formulada la pregunta, la mayoría de la gente está entendiendo que nos referimos a la parte sanitaria. Bien, permítame, Raji, abrir al panel para que le puedan hacer preguntas mis compañeros. Alejandro. ¿En qué medida bueno, este estudio que vos haces, que está inspirado en estudios internacionales, me gustaría si tenés un segundito para contarnos cómo venimos y nos comparamos con otros, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Asimismo, yo creo que el público en Uruguay está adquiriendo dos sensaciones. Por un lado, estamos haciendo las cosas relativamente bien. Creo que las autoridades insisten en eso. Los guarismos me parece que nos permiten asegurar eso. El temor que a ver si alguna pista, tu estudio, Alén, nos puede ayudar a contestar esta pregunta. El temor es aquel fenómeno que nos explicó mi profesor de literatura de segundo año en el 79 en el Liceo 27, que dijo: si yo pongo el 6, soy viejo, soy de la época que el máximo era el 6, me parece que vos sabés de qué hablo, Alén. Si yo pongo el 6 en abril, corro riesgo que el alumno se descanse porque ya consiguió lo máximo y no me siga con la igual intensidad hasta noviembre, diciembre. El tema es, nosotros me parece que ya tenemos una buena nota, pero ¿en qué medida tener esa buena nota no nos puede generar la idea de que ahora sí puedo aflojar cuando en realidad tenemos buena nota porque no estamos aflojando? Bueno, sí, es totalmente válida tu observación y lamentablemente no es algo que podamos, no es una pregunta que pueda responderte en base a los resultados de una encuesta, porque esta metodología de investigación lo que te dice es el quién es, cuánto, pero no el por qué. El por qué es para investigación más cualitativa, para entrevistas en profundidad, para grupos de discusión. Entonces, las interpretaciones de estos datos, el por qué sucede esto y no otra cosa, por qué es un 56 y no un 40, o por qué el tanto por ciento de la gente cree que va a empeorar o mejorar, qué es lo que motiva que la gente piense una determinada cosa, no es algo que pueda sacar de una encuesta, lamentablemente. ¿Y comparándolo con otras naciones? La comparación con otros países, hay absolutamente de todo, pero de todo lo que te puedas imaginar.
y me encantaría tener el tiempo para poder hacer una comparación sobre todo en las preguntas que todo el mundo está haciendo en todas partes del mundo. La verdad que no he tenido el tiempo de hacerlo. Este es un estudio que estamos haciendo a costo nuestro como contribución a la causa. No hemos logrado financiarlo con financiamiento de ninguna institución ni empresa. Entonces, no he tenido realmente materialmente el tiempo de sentarme a hacer comparaciones, gráficas comparativas con lo que sucede en otros países. De todas maneras, a cualquiera que le interese, pueden hacerlo porque son investigaciones que están siempre disponibles en la web. Hay muchas empresas de investigación de mercado y de opinión pública en muchas partes del mundo haciendo estudios similares a y los están poniendo a disposición de la comunidad, están todos online. Bien, pero volvamos, Mizrahi, si le parece, a los datos acá, en el nuestro. Rodríguez Pupo quiere hacer una pregunta. Mizrahi, una pregunta que tiene que ver justamente con esto último que estabas diciendo. Yo pienso que la herramienta que tú estás utilizando difiere de otras encuestas, todas válidas, porque es la menos política que yo he visto hasta ahora, o sea, es la más técnica y la que tiene que ver con un monitoreo semana a semana del comportamiento sociológico y psicológico de los uruguayos frente a la pandemia. Hay un comité de notables o de crisis trabajando en Presidencia de la República. ¿Tú ya le has remitido este trabajo? ¿Alguno de ellos te ha pedido este trabajo? A mí me parece que ese es el lugar natural de ese trabajo que tú estás presentando. Entre otras cosas, recién Victoria te preguntaba respecto de el tema de cómo ven los uruguayos y cuál sería la justificación de ese pensamiento, si se quiere, pesimista. Pero yo creo que justamente el problema que tenemos es que la gente empezó a ver con pesimismo. Sí es pesimismo, tal vez no sea pesimismo. Tal vez no es pesimismo, pero de alguna manera preocupa, y preocupa también sociológicamente y psicológicamente, que la gente vea el futuro cercano con ojos negros, ¿no? Pero a ver, ¿es pesimismo o es ajustado a la realidad? La incertidumbre, por lo general, no está demasiado asociada al optimismo, sino a la inconsciencia. Bueno, pero los números no son tan malos, y se habla de nueva normalidad, la gente empezó a salir de alguna manera, entonces preocupa desde el punto de vista psicológico de la gente que la gente las cosas no las vea con, no sé, con un cierto halo esperanzador. Voy a intentar responder a todo lo que has planteado, Juan Ramón. Primero quiero dedicarle 3 segundos a decir que es un honor para mí estar compartiendo esta mesa con Juan Ramón, a quien conozco hace muchos años profesionalmente. Lo del pesimismo o no pesimismo, a mí me parece, cuando terminé de hacer este informe y me quedé pensando en, a ver, ¿qué es lo que me queda de todo esto? Me queda una sensación de que el uruguayo está pensando que las cosas van a empeorar, pero que como están tomando los recaudos necesarios y están cumpliendo con las medidas preventivas, no les va a pasar a ellos. O sea, esto va a empeorar, pero no me va a pasar a mí. Esa es la sensación que me queda. Perdón, ¿esto va a empeorar y no me va a pasar a mí? ¿O esto va a empeorar, pero nos va a agarrar preparados? La batalla va a ser digna. Porque son cosas distintas, ¿no? Esto va a empeorar, pero hay menos percepción de miedo a contagiarse, y eso es muy claro. A lo largo de 2 semanas ha bajado el porcentaje de gente que dice tener miedo de contagiarse de coronavirus, él o ella, o alguien cercano, alguien de su familia. Ha bajado eso, ha bajado esa sensación de miedo, ha bajado el porcentaje de gente que exige la cuarentena total, ha bajado el porcentaje de gente que dice que no... Perdón, perdí el hilo de lo que estaba diciendo, porque me quedé con otra cosa. Se quedó con los porcentajes que bajan. El lo tema que decía es Juan si Ramón se trata de pesimismo o de falta de percepción de riesgo. Claro. Cuando relevamos los, llamémosle, sentimientos negativos hacia todo lo que surge a partir del confinamiento, ¿no? del aislamiento social. Entonces tenés más gente que dice que está comiendo más que de costumbre, que se siente ansiosa, que está aburrida, que tiene miedo al futuro, que tiene dificultad para dormir.
Son porcentajes que crecen de una Dificultad para semana a dormir. otra, Victoria. Sí, sí, Tenés, sí. hace una semana, 28% decía tengo miedo al futuro, ahora es 33%. 26% decía tengo dificultad para dormir, ahora es 33%. Gente que siente tristeza, crece el porcentaje de gente que dice sentirse deprimida, crece la cantidad de gente que dice que está consumiendo más alcohol u otras sustancias que de costumbre. Entonces, es como una cosa contradictoria, ¿no? Tengo menos miedo de contagiarme, pero me está pasando todo esto, tengo más conflictos con la gente que vive conmigo, especialmente las mujeres. Entonces, es muy difícil, yo no quisiera estar en los zapatos de quienes están tomando las decisiones político/estratégicas sobre cómo procesamos la transición, cómo salimos de esto, de qué forma, porque hay que tener una cantidad de elementos en cuenta, en particular estos que no son menores, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con la tristeza de la gente, con la angustia de la gente, con la sensación de depresión, con el aumento de... En un Esto va a generar 60% problemas de obesidad. aumentaron las llamadas a la línea de ACE para prevención de suicidio en estos tiempos. Será el próximo No me extraña tema. porque es consecuencia directa de esto. Bien. Pero alguien más que quiera preguntar algo. A ver, Diego Durán. Te quería preguntar, en esta situación que tú ves, ¿podrías interpretar en base a los números que las medidas de no cuarentena obligatoria, en virtud del aumento de, por ejemplo, la violencia en los domicilios, de los excesos de alcohol y demás, fue una medida acertada? Bueno, la verdad que no me corresponde a mí, no me siento con autoridad para responder a esto, si fue una medida acertada o no fue una medida acertada. Yo lo que hago es relevar lo que la gente piensa y mostrarlo. Ahora, las interpretaciones corren por cuenta de sociólogos o psicólogos o psiquiatras o politólogos, no sé. No es mi rubro, no me siento con autoridad para responder a eso. Lo que sí veo es que hay un porcentaje que viene creciendo semana a semana de gente que considera que el gobierno no está tomando medidas adecuadas. Y después de ver el resultado de esta semana, me quedo preguntándome, y es algo que voy a incluir obviamente en el próximo cuestionario, ¿con qué no está de acuerdo? ¿No? ¿Qué medidas considera que no son las adecuadas? ¿Se está refiriendo la gente a temas exclusivamente sanitarios o se está refiriendo a las cuestiones que tienen que ver con lo económico? O sea, ¿con qué la gente está desconforme? Ahí sí va a complejizar un Esto poco más la pregunta. Claro, y eso es lo que ves con el diario del lunes, y por eso está bueno esta metodología del tracking. Ahora, Mizrahi, para despedirlo, me da la sensación de que usted mismo está confundido y sorprendido, lo que se traduce en una gran ansiedad por seguir profundizando en estas investigaciones, ¿no? Sí, es que todas las semanas vamos agregando preguntas, porque los resultados de una encuesta nos da ideas para la encuesta siguiente. Por ejemplo, la semana pasada habíamos preguntado, yo me quedé con la duda de todas las personas que decían tener alguno de los 9 síntomas, que era más de la mitad de la gente. Sí. ¿En algún momento creyó que se había contagiado el coronavirus? Bueno, lo incluimos en esta encuesta y teníamos 6% de las personas que tenían cualquiera de los síntomas que creía que posiblemente se había contagiado. Pero Bien. mirabas cuáles eran los síntomas que sentían esas personas y resulta que eran todos síntomas de resfríos comunes. Sí, sí, obviamente. Porque desde la sanitaria nos decían, mucha gente lo pasa como un resfrío común. Entonces, claro. Es más, nomás escuchar el informativo y ya tosías, ¿no? La sugestión. Mizrahi, muchísimas gracias de verdad. En cuanto tengamos más tiempo, más información, nos contactamos con usted. Pero ahora hay que estar atando. Perdón, porque he dicho que no tenía preguntas, pero estaba pensando, porque hoy hablaban de esa pregunta de tratar de no salir de casa o algo así, no me acuerdo cómo era la pregunta. Y nosotros decíamos, si se trata igual que antes, ¿por qué vemos más movimiento en la calle? ¿No? Creo que
como una interpretación. Puede ser que el tratar el primer día tiene un efecto y el tratar a los 2 meses tiene otro, evidentemente. Pero entonces pienso, si no sería bueno en la encuesta, o no sé si aportaría mucho, pero de repente agregar otra pregunta que sea salgo más que antes, ¿no? O sea, de la mano con el tratar, ¿qué es lo que pasa después cuando intento? Digo. Claro, es totalmente válido lo que decís, porque cuando decís trato de no salir de mi casa, ¿qué significa en términos de dónde pongo el cero, ¿no? ¿Dónde pongo esto es normal y por encima de cuánto es, o por debajo de cuánto es trato de no salir de mi casa? De repente hace 2 semanas, trato de no salir de mi casa significaba trato de no salir cero, ¿no? Trato de no salir. No salgo una semana. Y pasar la puerta de mi casa. Y hoy quiero decir, bueno, trato en lo posible de salir lo menos posible. Claro. Miraji, muchísimas gracias, de verdad. Seguiremos A sus ustedes por estudios de invitarme. cerca, ¿eh? Gracias. Vamos a hacer una pausa. Lo anunciábamos, uno de los bemoles más preocupantes en este momento, que viene como consecuencia del aislamiento social, tiene que ver justamente con la salud mental. Así que vamos a abordar ese tema en el próximo bloque.